Buen día, soy el Dr. Michel Villatoro Villar, especialista en medicina interna y reumatología. El día de hoy les comentaré brevemente acerca de la enfermedad o la artritis más frecuente en el mundo, y me refiero a la osteoartritis. Es un proceso degenerativo de las articulaciones que tiene mucha carga genética, quizás alrededor del 50%. Siempre se logra encontrar a alguien en la familia con este tipo de padecimientos, en abuelos, en padres, hermanos. El otro 50% tiene que ver en relación con la edad, el tipo de actividades que realizamos durante nuestras vidas. De cierta forma, todos los humanos en algún momento vamos a tener cierto grado de artrosis u osteoartritis en alguna articulación. No todos tenemos el mismo perfil o desarrollamos el mismo patrón de afección. Se pueden afectar diferentes áreas. Pero es importante saber que hay carga genética, que hay factores ambientales que desarrollan esta artritis, la más frecuente en el mundo. Osteoartritis es el nombre que se suele utilizar en reumatología, pero también pueden escuchar otras palabras como artrosis, como desgaste articular o degeneración articular. Ahora, muy bien, me refiero a que hay ciertas articulaciones que predominantemente se afectan, quizás por algunas condiciones ambientales, incluyendo también cuestiones físicas como el peso, y me refiero principalmente a las rodillas. La osteoartritis de rodillas es sumamente frecuente, al igual que la que suele pasar en manos, en columna. Quizás son las áreas más frecuentemente vistas en la consulta y que pueden ocasionar ciertos trastornos tanto en la función e incluso en el desarrollo de actividades de la vida diaria. Ahora, muy bien, a pesar de que sea un desgaste articular o una degeneración articular, en ocasiones hay ciertos componentes predominantes que pueden hacer que un individuo tenga dolor o limitación. En algunas ocasiones hay inflamación, en otras ocasiones hay problemas de la alineación de la articulación, problemas de daño de ciertas estructuras propias de la articulación, y por ello el tratamiento puede cambiar, puede variar e incluso algunos pueden requerir cirugía, y es importante determinar quién sería un buen candidato para este proceso de intervención. ¿A qué me refiero con que algunos pacientes pueden tener inflamación? Muy bien, cuando el espacio articular se reduce, es decir, cuando una articulación se desgasta, se puede crear cierta inflamación alrededor en los tejidos y a veces se llega a acumular líquido por el mismo proceso inflamatorio. Estos pacientes pueden requerir algunos medicamentos. Por ejemplo, en reumatología se suelen utilizar algunos medicamentos que también se utilizan para artritis reumatoide en pacientes con osteoartritis, sobre todo cuando se sospecha de un componente inflamatorio importante, cuando tienen erosiones en articulaciones, sobre todo de las manos, y esto se ve en una radiografía. Las erosiones son huecos o hoyos en los huesos que se asocian a inflamación, y el paciente lo refiere como dolor. A veces se nota bolitas en los dedos o nódulos que son muy dolorosos, tienen mucha rigidez, y esto ocasiona cierta limitación. Entonces, estos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento para disminuir la inflamación que se asocia con el desgaste articular. No es que se sospeche que el paciente tenga artritis reumatoide o algún otro tipo de artritis inflamatoria, sino más bien desgaste articular. Puede ser diferente, por ejemplo, en rodillas, en donde a veces el tratamiento local puede disminuir la inflamación, pero es importante trabajar en los factores de riesgo que llevaron en primera instancia a que un paciente tuviera inflamación o dolor. Lo más frecuente es el peso. Me refiero a sobrepeso, obesidad, es extremadamente frecuente, seguido de problemas en la alineación, el tipo de actividades que realizamos, por ejemplo, algunas personas atletas o que tienen que realizar actividades en flexión. Entonces, todo esto puede ocasionar cierto daño articular. Hay medicamentos que se pueden utilizar de manera tópica alrededor de las articulaciones, como geles, como cremas, que pueden ser útiles porque casi no se absorben y disminuye el riesgo de efectos adversos, por ejemplo, en estómago o en riñones, y sí dar cierto beneficio en relación al dolor en estas articulaciones.
De manera adicional, hay algunos medicamentos que se conocen como neuromoduladores que pueden disminuir como esa percepción al dolor que se utiliza en el tratamiento de osteoartritis cuando afecta, por ejemplo, la columna o rodillas. A veces el paciente se pregunta por qué me dan estos medicamentos si lo que me duele es esto, y yo he leído que, por ejemplo, esto se da para inducir el sueño o como antidepresivo. Realmente la forma en la que se integra el dolor es muy interesante y compleja. Hay muchos mecanismos y estos medicamentos suelen disminuir esa percepción del dolor y por lo tanto darle cierto alivio al paciente. De ahí que suele prescribirse con frecuencia, sobre todo cuando se afectan estas áreas. Por ello es importante también que el paciente sepa cuando tiene manifestaciones por artrosis o desgaste articular u osteoartritis y otras que pueden no ser solamente por el deterioro de la articulación y pueden tener un componente inflamatorio importante, porque corresponde a su reumatólogo saber cuando es artritis inflamatoria a la par de la osteoartritis o es solamente osteoartritis lo que está ocasionando los síntomas. Ya que en reumatología se sabe muy bien enfermedades reumatológicas pueden coexistir en el mismo paciente y presentarse con manifestaciones muy similares. Muchas gracias.